Bien, hoy tenemos una enseñanza interesante. Híjole, se me olvidó hacer algo. Espérenme tantito. Déjenme ver, creo que lo puse aquí, esta. Por favor, quiero que la vean. No sé si lo puedo hacer más grande, creo que no me da chance. ¿Se alcanza a ver? Bien en inglés, perdóname. Lo quería yo editar. Me gustó. La mitad, esta es la temporada. This is the season. Y de este lado, this is the reason. Esa es la razón. La temporada, estamos celebrando el nacimiento. Sabemos que Jesús no nació en un 25 de diciembre, pero con todo respeto, ¿qué importa? Todos los días celebramos a Jesús y que un día al año nos dediquemos a celebrar su nacimiento, vaya, no creo que nos haga mal. Y si es pagano o no es pagano, nosotros lo hacemos de corazón hacia nuestro Dios. Esta, dice, María entregó un bebé y ese niño, ese bebé, se ha entregado por mí. La razón es un nacimiento. Perdón, la temporada es un nacimiento. La razón es salvación. Damos gracias a Dios por los que nos sintonizan en las redes sociales. Estamos transmitiendo desde San Martín de las Flores de Arriba, la calle Porfirio 43A, en esa colonia. Nos llamamos ¿cómo nos llamamos? Comunidad Cristiana El Alfareo Tlaquepaque. Y si Dios quiere, vamos a tener una comunidad cristiana El Alfareo Tezistán. Vamos a agarrar pinza y vamos a agarrar de un extremo al otro de la ciudad, pero estamos esperando el momento propicio, el momento perfecto de parte de Dios para ello. Recuerden, peticiones de oración 33 44 70 15 81, y estamos aquí para ser bendecidos y para bendecirles. Entonces, con lo que pusimos originalmente, this is the season, la temporada navideña. La semana pasada yo decía como Yoda, ya huele a pozole. Los que comen romerito dicen ya huele a romerito, los que comen pavo ya huele a pavo. Ya prácticamente estamos a 10 días de la Navidad. Entonces, basado en esta cuestión, yo quisiera que tomáramos una forma un poquito diferente de analizar Juan 3:16. Como cristianos nos sabemos Juan 3:16 en todas las versiones, ¿verdad? Principalmente la Reina Valera. La nueva versión, la nueva Biblia de las Américas, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea o todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Casi no hay diferencia con Reina Valera, muy similar. Y siempre lo ponemos con una cuestión de carácter evangelístico. Pero ¿alguna vez lo hemos pensado como para un sermón navideño o prenavideño? Creo que no, como que dices, oye, como que no hace sentido usar Juan 3:16 para un sermón navideño. Bueno, aparentemente no tiene sentido, pero lo que vamos a hacer es, vamos a desglosarlo hoy en la perspectiva de lo que veíamos, This is the season, temporada navideña. ¿Y cuál es la razón? El amor que Dios tuvo para con nosotros, que nos dio el regalo más grande de todos los tiempos. A manera de introducción, imagínense esa escena. Un niño está jugando fútbol, una pelota de béisbol, no sé, está jugando algo. Y de repente la pelota rueda hacia una calle que tiene mucho tránsito. Cuando nosotros manejamos y vemos una pelota, lo primero que hacemos es pisar el freno, porque sabemos que detrás de esa pelota viene un niño y que hay riesgo, alto riesgo, de que pudiera atravesarse el niño sin fijarse, y nos lo llevamos con el carro. Gracias a Dios, a nosotros nunca nos ha tocado llevar a nuestro niño con el carro, pero sí nos ha tocado ver que viene la pelota y frena, compañero, porque no sabemos qué viene atrás. La pelota entonces va hacia la calle. ¿Y qué hace el niño? Corre por su pelota, que es su tesoro. ¿Y qué hace? No mide el peligro. El padre le grita, el padre le habla,
pero el niño está tan centrado en su pelota que no escucha al padre. Sigue sin medir el peligro. ¿Qué hace el padre? Empieza a correr, sale corriendo como de película y lo que hace es agarra al niño o empuja al niño para quitarlo de donde viene el carro y él es el que recibe el impacto. Cualquier gente puede decir, bueno, ¿qué le pasa? ¿Por qué estás dejando que el golpe te dé a ti? Bueno, pues porque simple y sencillamente es mi hijo, ¿no? O mi hija. Y haría cualquier cosa. ¿Quiénes son padres si no harían cualquier cosa para justamente por sus hijos? Todos haríamos cualquier cosa. Y en este caso, en esta historia, el niño vive porque su padre ha decidido recibir el impacto que le tocaba al niño. Pero, pues al final del tiempo no sabemos realmente si el padre tuvo algún problema o no, pero vaya, esto es un ejemplo de lo que Jesús hizo por nosotros. A mí me tocaba el impacto, a mí me tocaba que me arrollara el carro. ¿Qué hizo Jesús? Se puso en mi lugar. A mí me tocaba recibir la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Se puso en mi lugar. A mí me tocaba recibir la muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. A mí me toca la muerte, pero Jesús se puso en mi lugar. Y para eso fue enviado a la tierra. No sé si en Navidad, algunos dicen que en agosto, otros dicen que en junio. No importa realmente cuándo vino. Lo importante es que vino. Y vino con un propósito precioso. Ponerse en nuestro lugar. Nuestro amor, entonces, ese amor que recibimos, es un amor que nos debe de sorprender. Juan 3:16, el evangelista nos pudo haber dicho, por ejemplo, porque Dios amó al mundo. Dios amó al mundo y por eso envió. Pero no, eso habría sido ya suficiente para hablarnos de una verdad que es colosal. Pero el texto no nos dice nada más eso. Dios nos amó. No, de tal manera. ¿Qué palabra podemos usar para decir de tal manera Dios amó al mundo? Está exaltando al grado sumo el amor de Dios. Lo está poniendo por encima de muchas cosas. El amor de Dios es tan grande que el Dios encarnado se puso en tu lugar y recibió el castigo que a ti te tocaba. ¿Qué amor más grande que ese? Ninguno, absolutamente ninguno. Entonces el punto, de tal manera, es un puente particular que une lo indescriptible con lo que es comprensible. ¿Qué nos habla? No es un adverbio decorativo, no es solamente un calificativo. Es algo que intensifica y que abre la puerta hacia hablar de un amor que es indescriptible. ¿Cómo describir el amor de Dios? El amor que dice Viper, ¿se acuerdan los que han tenido niños escucharon a Viper? El amor de Dios es maravilloso, es tan más alto que no sé qué, y más ancho que no sé cuánto, y más hondo y más profundo. Pero no hay nada en las dimensiones de este mundo que se puedan comparar con la inmensidad del amor de Dios. Nada. Hace un par de semanas hablábamos de la fosa de las Marianas, ¿recuerdan? Cuando dice Malaquías justamente, o Miqueas, no me acuerdo, perdón, Miqueas, que dice justamente que Él toma nuestros pecados y los avienta al fondo del mar. Y hay lugares en el que hay lugares en el que el mar no parece tener fondo. La fosa de las Marianas es una de ellas. En el Océano Pacífico se estipula, se considera, se calcula que tiene 12 kilómetros de profundidad. Es hasta donde las sondas han poder más o menos trazar un plan. Y más abajo todavía hay, no sabemos cuánto hay hacia abajo. 16 kilómetros, 18 kilómetros, 20 kilómetros, no lo sé. El año pasado, ¿se acuerdan que implosionó una sonda? Esa sonda
implosionó cuando apenas tenía, si no me recuerdo, 5,5 kilómetros de profundidad. Y era algo de hierro reforzado. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Se aplastó por la presión con la que había la que ejercía el agua sobre ella. Explotó, bueno, implosionó, realmente tronó. Entonces, el problema importante aquí es, si hablamos de la fosa de las Marianas a 12 kilómetros o más quizás de profundidad, y decimos el amor de Dios es más profundo que eso. ¿Cuánto mide la estratosfera? También está hablando quizás de 20 kilómetros de estratosfera, o sea, desde aquí hasta donde empieza realmente ya la última capa de atmósfera, en donde está ya el espacio exterior, se habla de más o menos 20 kilómetros. Pues el amor de Dios es más grande que eso. La Tierra para nosotros es inmensa, pero la comparamos con el Sol, y la Tierra cabe en 100 tierras, 300 tierras en el Sol. Hay otro sol más grande que se llama Betelgeuse, ¿sí? Que dice que es cerca de 1,500 veces más grande que el Sol. Un sol que es 1,500 veces nuestro Sol, y nuestro Sol es 300 veces más grande que nuestra Tierra. Chona. Y aún el amor de Dios es más grande que eso. ¿Cómo lo manifestó? Perdonándonos los pecados y dándonos una salvación. Y la parte importante es que la salvación no tengo que esperar a morirme para gozar de la vida eterna. Juan 17 nos dice, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, el que te has enviado. ¿Por qué? Porque son el mismo, ¿verdad? Porque son un mismo Dios expresado de 3 personas diferentes. Una palabra griega rara, autos. En griego significa así, de esta forma, hasta este grado, apunta a la intensidad del acto de Dios por amarte a ti. Reflexiona eso. De hasta este grado Dios te ha amado, que dio la vida de lo que Él más amaba, su Hijo. Lo más preciado para Dios es su Hijo, y lo entregó por ti. ¿Significa eso que te ama más a ti que a su Hijo? Habría que preguntarle cuando estemos en el cielo, ¿no? Pero imagínense que el tamaño del amor de Dios es tan grande que sacrificó a lo más preciado que tenía para salvarnos de nuestros pecados. Eso es lo que significa, es lo que habla la palabra griega autos. De este grado, hasta este grado Dios te ha amado. Ahora, seamos honestos, dice el apóstol Pablo que él fue llevado al tercer cielo, en el Espíritu probablemente, que él fue arrebatado al tercer cielo y le tocó ver las cosas que había en la presencia de Dios. Y el apóstol habla de una palabra muy importante en Corintios: vi cosas que son inefables. Esa palabra está rara, perdón, estoy sacando muchos términos raros. Inefable significa no hay palabra humana que pueda describir lo que está viendo Pablo en ese momento. Juan tiene otra cuestión más allá de las palabras. Juan nos habla de que ve a Jesús en el Apocalipsis. Dice que él estaba en el Espíritu en Patmos, de repente es arrebatado también y está la presencia de Jesús. Y dice que cae literalmente sin fuerzas, como si estuviese muerto. Y Jesús tuvo que tomarle, ponerle la mano en el hombro para poder él recuperarse y poderse levantar. Las palabras con las que describe a Jesús son cosas que en ese momento no podía realmente decir, pues nada. Vi un hombre con cabellos blancos, blancos, blancos. Por eso lo llamamos anciano de días, ¿verdad? Blanco, blanco el cabello.
pero realmente una palabra que no existía ahorita, que ya existe, es vi un cabello refulgente, que resplandece a un grado tal que me enciega, que me enceguece. Vi sus ojos como de fuego. Ahorita podemos decir que tiene sus ojos como de rayo láser, ¿no? Así como que está sacando una pureza de santidad que penetra todos mis pensamientos. Habla de sus pies como de bronce bruñido. Y es como agarrar un metal y pulirlo hasta sacarle el máximo brillo. Pero eso todavía se queda corto. Las palabras en aquel entonces, y creo que aún en este entonces, son insuficientes para hablar de la grandeza de Dios. Hoy hablamos de galaxias. Hoy hablamos de un universo conocido. Hoy hablamos de soles que son cientos o miles de veces más grandes que nuestro sol. Pero aún hay una palabra poderosa en los salmos. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Y la gran paradoja es, los cielos de los cielos no te pueden contener y sin embargo vives en mi corazón. ¡Wow! ¿Qué les pasa? ¿Qué les parece eso? Las palabras no son suficientes, no son capaces. Por eso el Señor te pudo haber dicho, te amo Jorge, te amo Miguel, te amo José, te amo Ana, te amo América. Después de haber hecho todos, te amo 1000 veces. Pero las palabras no son suficientes. Hablan los hechos. Y el hecho más poderoso es la cruz. Porque en la cruz Dios vino a determinar en un solo símbolo cuánto nos ama. Y el amor que Él nos tiene le costó mucho y le provocó mucho dolor. La palabra amor entonces no parece ser suficiente. ¿Por qué? Porque no es una emoción. El amor de Dios ha sido una entrega. Él se entregó a sí mismo en un sacrificio verdadero y real. Hay gente que ha dudado de que Jesús haya sido resucitado. Hay gente que ha dudado de que Jesús sea Dios. Hay gente que ha dudado incluso de que Jesús sea el Mesías enviado. Pero solo el amor de Cristo nos puede llevar a entenderlo. Si nosotros aceptamos su amor, es cuando, como decimos en México, me cayó el 20. Porque mientras no aceptemos ese sacrificio y no aceptemos el señorío de Cristo, nosotros no podemos entender. Ese amor no es teórico, es demostrado. Yo puedo agarrar a mi esposa y decirle, te amo. Cuchurrumín, ¿no? O sea, Cuchurrumina, ¿no se acuerdan de la de Monster Inc? Y que se empieza uno a hablar de palabras chistosas, ¿no? Pero las palabras no son suficientes, porque en el caso particular de un varón, con respecto a su mujer, la Biblia lo pone muy claro. Marido, ama a tu esposa como Jesús mismo amó a la iglesia y se entregó por ella. Difícil para los casados, difícil saber eso, pero ese es el punto, y más difícil porque el principal sentimiento de falta, lo principal que le falta a la mujer es sentirse amada. Y lo principal que le falta al hombre es sentirse respetado. Amor y respeto son un binomio que es lo que hace que la pareja pueda surgir y caminar juntos. El amor de Dios no se compara con nada. Amor humano, no, el amor humano, pues, hoy te amo, mañana te amo más que ayer, y al tercer día ya perdí el amor. Porque el amor humano empieza, los que ya han tenido pareja, ¿cómo se enamoraron? Ay, mi cuchurrumina, ay, mi cuchurrumino, todos se bien emocionados y
Y de repente, pues te das cuenta que no lo amo, la amo. Y no vemos en el primer enamoramiento, no vemos ningún tipo de defecto. Lo voy a poner más, creo que es más obvio en una mujer. Ay, mi conchurrumino, mira nada más que ojazos, mira cómo me ama, mira eso. Y de repente, ya a los meses, ya a los 6 meses de que viven juntos, de que se casaron, ronca. Oye, de repente como que tiene que usar más desodorante porque levanta el brazo y como que empieza a marearme. Y lo peor que me tiene así abrazada, ¿verdad? ¿Cuál punto? ¿Cuál es? Que a los 6 meses, al año, a más tardar, empiezan a brotar los defectos. Y como topos. Oye, yo no sabía que roncabas tanto. Oye, yo no sabía que comías así. Oye, yo no sabía que esto. Pero el amor tiene que evolucionar. Y aquí se habla de evolución. Tiene que caminar hacia algo mejor. Tiene que madurar. Aquí hablo de evolución como madurez. Pasa una cuestión importante. Mujeres, no les se quieren agarrar del cabello. No diga, otra vez dejaste la toalla tirada. Otra vez dejaste los calcetines botados por allá. Y el hombre seguramente va a decir, oye, llevo tantos años viviendo contigo y jamás en la vida has puesto una mesa completa. Siempre falta los cubiertos, o falta las servilletas, o falta la sal, o falta la salsa, o falta el aderezo, o falta lo que sea. Pero llega un momento en que el amor se hace tan maduro que dices, ¿qué importa? Si ella ahí puso la mesa y le faltó las servilletas, no me cuesta nada levantarme, caminar, tomar las servilletas y ponerlas en la mesa. Y la mujer, pues dice, bueno, pues voy a agarrar los calcetines y los voy a aventar así con el pie para arrimarlos un poquito al cesto, ¿no? El amor humano es imperfecto. El amor de Dios es eterno. El amor humano no es incondicional. Te amo porque quiero que tú me ames. Te amo porque te apapacho porque quiero que tú me apapaches. Te consiento porque quiero que tú me consientas. Pero el amor de Dios es incondicional y es perfecto. Romanos 5:8 dice, Dios demuestra su amor para con nosotros. Quitemos el nosotros y pongamos nuestro nombre. Dios demuestra su amor para con amado Saavedra, en que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. A veces vale la pena, no estamos torciendo la escritura, pero a veces vale la pena ponernos en primera persona cuando habla de nosotros. De tal manera, Dios demuestra su amor, de tal manera, Dios demuestra su amor para con José, que siendo José pecador, Cristo murió por José. Quita a José, ponle Jorge. Quita a José, ponle Nicole. Póngale su nombre. Y dan cuenta que verdaderamente eso les cambia la perspectiva. Como siempre, porque no estamos añadiendo palabras, estamos refraseando. La cruz, entonces, se convierte en una traducción directa, visual y puntual del amor. Juan 3:16 nos habla, ocurre antes, cuando Jesús escribió o habló la palabra de Juan 3:16, aún no ocurría la cruz. En el cronos, en la cronología humana, aún no ocurría la cruz. Pero ¿qué dice Apocalipsis? Que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el tiempo fuera tiempo, porque era un designio divino de que iba a ocurrir. En el tiempo de Dios, Jesús ya había sido inmolado para que nosotros fuésemos perdonados. Romanos 8:28 nos habla acerca de que todo es para bien.
Pero a partir del 29 viene algo que llamamos el orden de la salvación. Y vienen varios pasos. Dios nos conoció, luego nos predestinó, luego nos escogió o nos llamó, y luego nos justificó, luego nos santificó y por último nos glorificó. Para Dios eso ya ocurrió, para nosotros no me siento muy glorioso. Mi melena no se siente muy gloriosa, ¿verdad? En lugar de tener panza de lavadero, tengo panza de lavadora, no se siente muy glorioso, ¿verdad? Que me duele la espalda, que me duele la rodilla, que me duele eso, que me duele la cabeza, no se siente muy glorioso, pero para Dios ya ocurrió. Lo único que necesitamos nosotros es esperar el tiempo y vivir en santidad. Jesús revela entonces, ¿quieres saber qué tan grande es el amor de Dios? Me acuerdo de una alabanza católica que a mí me gusta mucho. ¿Se acuerdan de Martín Valverde? ¿No es Martín Valverde? Pues nadie te ama como yo. Y él dice, mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Desde esa perspectiva, digo, no importa que sea católica, a mí me gusta la alabanza y a veces la hemos puesto aquí porque habla de Jesús, no habla de María, no es María la que está cantando, es Jesús el que está cantando. ¿Quieres saber qué tan grande es el amor de Dios? Mira la cruz, obsérvala, esa es mi más grande prueba. Y ahí verás el de tal manera llevado a su máxima expresión. Ven el círculo completo. 100% del amor demostrado de Cristo Jesús se encuentra en la cruz. No es con sentimientos, no es con palabras, es con su sangre completamente derramada. Cuando el centurión viene con la lanza, no sé de dónde sacaron a alguien que sacó que se llamaba Longino. Y a veces dicen que Asajítes andaba buscando la lanza de Longino porque según eso era un artilugio que podía hacer que el que la tuviera fuera ganada la guerra. No sé de dónde sacaron esa fumada porque eso, la verdad es una cuestión de algún tipo de viaje de peyote o algo por el estilo, no lo sé. Pero sacaron todo eso que decían que el tipo que le picoteó el costado a Jesús con la lanza se llamaba Longino, que la lanza tenía ya poderes mágicos, ¿no? Lo importante es que cuando este varón, llámese como se hubiera llamado, perforó el corazón de Jesús a través de su costado y sacó, ¿qué dice la Biblia que ocurrió? Que cayó sangre y agua. Suelo, no agua específicamente. El punto es, significa que la última gota de sangre de Jesús fue derramada en ese momento en la cruz del Calvario. Y eso implica que su amor no se ve como sentimental. Jesús no te va a traer flores. Jesús no te va a regalar tu videojuego favorito. Jesús no te va a regalar el carro del año que tanto anhelas. Y si lo hace, alabado sea el Señor. Pero Jesús no vino a la cruz por hacerte rico. Jesús no vino a la cruz por darte el carro del año. Jesús no vino a la cruz para darte la casa de tus sueños. Él mismo declaró, el Hijo del Hombre no tiene dónde recargar su cabeza. No tiene dónde vivir, no tiene dónde habitar. Entonces, ¿cómo es posible que digamos que Jesús murió en la cruz para que nosotros fuéramos millonarios? Aún Isaías 53 nos habla de que por su llaga fuimos sanados. Y es cierto, pero ¿cuál es la enfermedad más grande que la humanidad tiene? No se llama cáncer, no se llama SIDA, no se llama COVID-19, se llama pecado. Y Jesús vino a la cruz y en su llaga nuestro pecado como enfermedad fue retirada. Fuimos sanados. Si aparte de eso Dios nos bendice con un buen trabajo, con un buen carro, con una buena casa, con una buena cuenta del banco, alabados al Señor.
pero lo primero que al Señor le interesa es Él vino a la cruz para que tu pecado sea perdonado. Y en condición, y entonces, a partir de ello, aprender a vivir en santidad. Entonces, el condicionamiento de que el pecado se fue para que ahora yo pueda rechazar el pecado y vivir conforme a los principios de Dios es, en última instancia, una de las metas que el cristiano debe perseguir. Si digo, Jesús vino a la cruz por salvarme, ya tengo el cielo, entonces puedo seguir pecando. A final de cuentas, Jesús vino y perdonó todos mis pecados. Perdonó todos mis pecados. Pues no. Lo importante es, bueno, más bien, sí perdonó mis pecados, pero ¿cómo no he de cuidar esa salvación tan grande? ¿Cómo no caminar en santidad? ¿Cómo no evitar lo que ofende a Dios? Y que volvemos a caer y volvemos a caer. El mismo apóstol Pablo, ¿se acuerdan que decía, miserable de mí? Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Hasta cuándo este cuerpo de pecado me va a seguir llevando a la concupiscencia de la carne? Un amor rompe categorías. El amor de Dios, el amor de Jesús mismo. Podemos decir en ese momento, otra vez, el de tal manera rompe toda categoría humana. Ya platicamos un poquito que el amor humano tiene límites, es condicional y aparte se mide. O lo medimos. Por ejemplo, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me aguantas? ¿Hasta dónde vas a aguantar lo que yo te hago? Esa es la medida del amor que me tienes. En otros, ¿cuánto me amas? Pues ¿cuánto me das? ¿Verdad? Eso es porque hay un amor imperfecto que va a decir, en la medida de que tú me ves, yo te voy a mantener amando, yo voy a amarte. ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me soportas? ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me mimas? ¿Cuánto me mamas? ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me chiqueas? ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me aguantas? La semana antepasada teníamos a un hermano y una hermana que se casaron. Se casaron hace 25 años y que hicieron su renovación de votos. Y yo de payaso siempre voy y los saludo a todos y después le digo, hermana, felicidades, que aguante. Porque normalmente en la cultura mexicana, en la cultura latinoamericana, es la mujer la que más aguanta. Y el hombre, pues, desafortunadamente no aguanta tanto. Pero el amor divino no tiene medida, es incondicional y no se puede comparar con nada. En pocas palabras, no hay medida de comparación, no hay medida equivalente, no hay ningún adjetivo calificativo que capture la grandeza de Dios. Es como si Jesús nos dijera, o Dios nos dijera, no tengo una palabra más grande que amor, así que diré, de tal manera te amo. Es como si agarráramos la palabra amor y la agigantáramos, la hiciéramos gigante específicamente. No tengo una palabra más grande que el amor, así que le añadiré, de tal manera te amo que he dado mi vida en la cruz, porque tú tengas vida abundante, vida eterna. Me meto un tantito a Juan 3:18. A veces nos olvidamos. Vamos, evangelizamos y decimos, mira lo que dice Juan 3:16, de tal manera Dios te amó. Pero Juan 3:18 es bien claro. Aquel que ha creído es perdonado, es salvado. Pero aquel que no ha creído, aquel que ha rechazado esta palabra, será condenado. ¿Por qué dijo será? No estoy cambiando la escritura, simplemente quiero comentar una cosa. La escritura dice, aquel que ha rechazado ha sido condenado. Sin embargo, la primera carta de Pedro dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento.
y está extendiendo el tiempo y su misericordia para que nos arrepintamos. Entonces, aquel que aún no ha creído, todavía puede ser salvado. Todavía puede entrar con los que son llamados, con los que hemos sido llamados. Pero aquel que de plano ya no ha creído y que ha rechazado y que no creerá jamás, ese es el que ha sido descartado y rechazado. Y bueno, ya luego platicamos qué pasa con ello, ¿no? De tal manera, entonces, de tal manera nos da un regalo incomparable. Esa frase de tal manera, y luego le sumamos Dios a su Hijo unigénito, a su único Hijo, nos habla de que el amor de Dios no es abstracto. No es como una pintura rara ahí. Oye, imagínense aquí el cartel. ¿Qué ven ahí? Pues vemos como el este de Jalisco, ¿no? El logo de Jalisco, el mapa de Jalisco. Pero ¿qué pasa si le digo es un león? Va a decir, estás loco. Y vamos a decir, no, pues es que el león no es como lo pintan, ¿no? Y a veces hacemos eso. Hacemos una abstracción del amor de Dios. El amor de Dios no es abstracto. El amor de Dios es directo, es efectivo. Perdóneme, me emocioné. El amor de Dios es verdadero, es ágape. Dios significa en amor, ágape, el que sacrifica, el que se sacrifica. Dios ama de manera ágape. El ser humano ama de manera filios, el que ama a un hermano, el que ama filialmente a un hermano, una hermana, a un primo. El amor storge, que es el amor directo que tengo, por ejemplo, por mis hijos. El amor eros, que es el amor específico que tengo por mi pareja, ¿sale? Pero el amor ágape trasciende todas esas clases de amor. El amor sacrificial. Dios no envió un mensajero. Dios pudo haber agarrado al ángel Gabriel o al arcángel Miguel. Órale, súbanse a la cruz. Total, son ángeles, ¿verdad? No, Él mandó directamente a su único Hijo. Dios lo entregó de manera voluntaria, de manera sacrificial y de manera graciosa. No que fuera que nos diera gracia, no que fuera algo que nos diera risa. Gracioso significa que puso toda la gracia ahí, porque nosotros no nos lo merecemos. Los que ya pintamos canas, ¿se acordarán de aquel comercial de Tang? Jaime, los niños quieren más agua, no quieren más Tang. No se lo merece. Ninguno de nosotros no lo merecemos. Dios nos da misericordia porque no nos da lo que nos merecemos. Dios nos da gracia porque nos da lo que no nos merecemos. Porque lo único que verdaderamente nos merecemos en nuestras fuerzas, en nuestro actuar, es el infierno. Y a Dios le complació, a Dios le plació decir, te voy a salvar. Y heme aquí, dijo el Señor, en la cruz, consumado es. Todo ha sido hecho. Todo ahora ha sido cumplido. Y entonces solo faltaba una cosa. Y esa cosa no se cumplía en la tierra. Se cumplía en el centro de la tierra, en el infierno mismo. En donde Él bajó al Hades a luchar contra las huestes del mal, a arrebatarle las llaves de la vida y de la muerte al que las tenía por derecho propio, porque el ser humano las perdió en el Edén, y llevarse cautivo a la cautividad directamente a la presencia de Dios. Y desde entonces, el que muere en Cristo, su cuerpo puede ir a la tumba, pero su parte espiritual estará con el Señor. Dice justamente aquella historia
de Juan no, del rico y Lázaro. Que cuando Lázaro murió, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Vinieron ángeles y le tomaron y lo llevaron en ese entonces al seno de Abraham. Pero el seno de Abraham está vacío ahorita. Nosotros ahora tenemos la gracia de que si morimos en Cristo, vendrán ángeles y nos llevarán directamente a su presencia, al tercer cielo. Este cuerpo, este envase, se va a quedar ahí en la tierra, o va a ser quemado, o se va a hacer, no sé, se va a llevar la putrefacción ahí, no lo sé. Pero la parte espiritual, nuestra alma, nuestro espíritu, estará con el Señor si hemos muerto en Cristo. Que no hayamos muerto en nuestros delitos y pecados. De ahí sale aquella frase católica de que Dios nos agarre confesados. Que Dios nos agarre a cuentas. ¿Cómo estoy? Si en este momento Dios decidiera bajar a las nubes y arrebatar a su iglesia, ¿nos iríamos? ¿O nos quedáramos? O no sé. El punto importante es, el Espíritu Santo ¿recuerdan? Da testimonio a nuestro espíritu si en verdad somos hijos de Dios. Y si el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, entonces nos da aquella fe y nos da aquella facultad de saber que estaremos con Dios en el día de la muerte. Pero aquí, antes de morir, ya estamos viviendo un pedacito de cielo en nuestra casa. Si no estamos viviendo un pedacito de cielo en la casa, necesitamos pedir al Espíritu Santo que venga y nos dé sabiduría para vivir sabiamente. Hijo unigénito implica que tiene un valor único. La palabra que se utilizó se llamaba monógenes. Bien interesante, unigénito, monógenes, que significa único en su clase e irrepetible. El Padre nos dio lo único, lo irrepetible y lo más precioso de su corazón, que se llama Jesús de Nazaret. Y el regalo es directamente proporcional a la necesidad. Nosotros no necesitábamos filosofía, necesitábamos perdón. No necesitábamos motivación, ándale, tú puedes, échale ganas, mira, ámate a ti mismo y demás, sino salvación. ¿De qué me sirve estar bien motivado si motivado me voy al infierno? No tiene sentido. Tengo que estar motivado porque Dios ya me entregó la salvación. ¿Y cuál es uno de los frutos del Espíritu? Gozo. Y el gozo se traduce en motivación. Si estoy gozoso, me siento motivado y quiero hacer. Si no estoy motivado, estoy en la alabanza y mientras la gente, yo puedo bailar con libertad porque tengo, no sé, y la gente está brincando y está cantando y está danzando. Y hay gente que está así. Porque no tiene el gozo de Cristo en su corazón todavía. Y está a un paso. A un pequeño paso de poder llenar su corazón de gozo. ¿Cuál es ese paso? Sí, acepto. Sí, Señor Jesús, te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Sí, Señor Jesús, acepto que en arrepentimiento tú perdones mis pecados. Sí, Señor Jesús, acepto de corazón que tú vengas a gobernar mi vida. Y el día que eso ocurre, el corazón empieza a llenarse y a llenarse y a llenarse y a llenarse de gozo. Y va a haber momentos en los que vamos a estar hacia abajo, vamos a estar en depresión. No, pero ¿cómo una persona cristiana puede estar en depresión? Pregúntenle a Elías. ¿Alguien conoce a Elías? ¿El profeta Elías? No, Elías el carnicero de la esquina. El profeta Elías se va al monte Carmelo en segundo libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, perdón. Se va al monte Carmelo. Y ahí está contra ¿cuántos? 96, si no me recuerdo. Son 96
falsos maestros o falsos profetas que profetizaban de parte de Baal. Baal, uno de tantos nombres de Satanás, ¿verdad? ¿Y qué hace? A ver, órenle a Baal para que venga y haga descender fuego del cielo. Y pues más por más que oraban y se azotaban y les daba la chiripiorca ungida, no pasó nada. Luego viene Elías, ¿y qué ocurre? Tráiganse tinajas de agua y báñenme báñenme, ahí están las piedras, ahí está la madera, ahí está todo. Perdón. Ahí está la madera. Y échame un montón de agua encima. Que se empape completamente, no solamente la vaca, sino las piedras y la madera. Ahora sí, Señor Jehová, haz descender fuego del cielo. Y dice la Biblia que no solamente descendió fuego del cielo y consumió el altar de él, sino el de todos los demás. Y entonces el profeta Elías saca la espada y empieza, como decimos vulgarmente en México, a descabechar. A cortar cabezas por todos lados, a matar a todos los falsos profetas de Baal. ¿Se imaginan qué hazaña de parte de Dios tener el poder de quemar y el valor de acabar con todas esas huestes de maldad? Y entonces viene Jezabel y le dice, te voy a matar, te voy a matar. ¿Y qué hace Elías? Se espanta y se echa a correr y se mete en una cueva. Señor, mátame, soy el único que queda, mátame. Casi como aquellos cantantes de Caifanes, mátame porque me muero, ¿no? Si eso no es depresión, no sé qué sea. Y peor, después de venir una super victoria. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza para sobrepasar la depresión. La depresión está al acecho. Y a veces nos vamos a sentir para abajo. Señor, lléname de tu gozo. Lléname de tu presencia. Porque es lo que necesito para responder a esta necesidad que tengo de lograr el gozo. Romanos 3, 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice después? ¿Acaso no nos dará todas estas cosas? ¿Acaso no nos dará lo que necesitamos para vivir, para sobrevivir, para comer, para ministrar, para movernos, para poder asistir a la iglesia? Lo único que Dios no nos puede dar para asistir a la iglesia son ganas. Es la realidad. Pero bueno, eso ya depende de cada quien, ¿no? Si quiere pasar tiempo con Dios o pasar tiempo con sábanas, dicen por ahí, ¿no? Sí, porque las sábanas se atrapan. Bien, una invitación que nos debe transformar. Juan no describe un sentimiento, está abriendo una ventana a la eternidad, diciendo, mira, contempla, asómate al misterio, intenta comprender la inmensidad con la que Dios nos amó. Veníamos platicando, creo que en la célula del jueves, estábamos platicando justamente acerca del torrente emocional y hormonal que de repente tiene la mujer y también el hombre de vez en cuando. Y alguien decía, es que las mujeres no nos tienen que entender, mejor ámennos. Y es la realidad, o sea, y también en el caso del sentido de los hombres, la mujer no va a entender al hombre y el hombre no va a entender a la mujer. ¿Por qué razón? Porque Dios lo diseñó de una manera completamente diferente. En un seminario de matrimonios que dimos hace varios años, Dios nos mostraba justamente un modelo de cerebro del hombre y de la mujer. El cerebro del hombre, de acuerdo con un psicólogo famoso cristiano, es cerebro de waffle. ¿Sabes a mí es un waffle?
Cuadritos, 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 cuadritos. El hombre se sienta en un cuadrito y para moverse al siguiente cuadrito tiene que terminar ese cuadrito, y el hombre no puede hacer multitareas, no puede hacer muchas cosas a la vez. Por eso vamos manejando y de repente, oye, ¿qué es eso? Y de repente ya estás por chocar, porque no puedes ponerte atención en muchas cosas a la vez. Y peor aún, hay un cuadrito en el waffle que es un cuadrito vacío. Se llama el cuadrito de la nada. Amor, ¿qué estás haciendo? Nada. No, pero dime, ¿qué estás haciendo? Nada. Pero de verdad, nada. El hombre tiene su cuadrito de la nada en la que se mete ahí. ¿Para qué? Para abstraerse del mundo y para recuperar energía emocional. Y la mujer no puede entender que el hombre puede estar sin hacer nada. Porque la mujer tiene un cerebro de espagueti, en donde cada hilo de espagueti está interconectado con otros, y de repente por eso ves a la mujer manejando, que se está jalando las pestañas, se está pintando los labios, se está dando la cachetada al niño, y está haciendo 50 cosas a la vez. Como hombre con un cuadrito va a entender toda esa maraña? No la va a entender. Y como una mujer con toda esa maraña va a entender los cuadritos, mucho menos el cuadrito de la nada. Pero ¿a quién se le ocurre en qué universo alguien puede estar sin hacer nada en el universo del hombre? Por esa razón, nosotros tenemos que entender el amor de Dios, tal vez, pero nos conviene aceptarlo. Intenta comprender la inmensidad del amor con que el que Dios te amó. No puedo, Señor. No puedo, mejor lo recibo, mejor dámelo. Mejor déjame vivir en ese amor. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Vean, en el mismo panteón hay 2 funerales en el mismo momento. De este lado está un féretro que está bajando, ya están empezando a bajar a la tierra, y la hija de la señora que se acaba de morir se quiere aventar. Entiérrenme con mi mamá. Y del otro lado está otra hija que también se le murió la mamá y está, alabado sea el Señor, o está tarareando una canción. Cuán grande eres Dios, cantaré. Y mientras sigue bajando, tal vez con lágrimas en los ojos, pues está cantando una alabanza a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que alguien tiene a Cristo en su corazón y alguien no lo tiene. Que aquel que tiene a Cristo en su corazón sabe que en vida, hermano, en vida, diría aquella poeta tamaulipeca, hay que dar flores en vida, hay que dar tarjetas en vida, hay que decir te amo en vida, porque cuando esté muerto ya no puedo hacer nada. Porque el cuerpo inerte no te va a responder, está frío. ¿Y qué necesitamos nosotros? En vida. Y también en vida se obtiene la salvación. Una vez que ya nos moramos, ya no hay forma. Aunque oren por nosotros, se pongan novenarios y demás. El punto es, todo aquel que en él crea, llamémosle esto amplitud salvadora. No importa quién seas, hombre, mujer, tamaulipeco, jalisciense, chilango, bogotense sería, bueno, chileno, argentino, polaco. No importa la nacionalidad. Dios nos ha hecho un solo pueblo. No importa ya nuestro pasado. Fui un pecador de lo peor, en efecto, pero Dios perdonó tus pecados. ¿Y qué hizo? Armó un paquetito con tus pecados y los metió al fondo del mar. Y dice un predicador que me gusta cuando dice, y se olvidó que se olvidó. O sea, no se va a acordar que tus pecados quedaron allá.
Si vienes a Cristo, eres parte de todo aquel. Si crees en Cristo, parte de todo aquel. ¿Qué significa creer? Muchas veces nos han enseñado a que es repetir una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, entra en mi vida. Anota mi nombre de corazón, en el libro de la vida. Por favor, ayúdame a perdonar a los que me ofenden. No se trata de repetir una oración. Se trata de un verdadero arrepentimiento. Y no estoy criticando la oración del pecador, porque Dios me convirtió a través de la oración del pecador. Pero hubo verdaderamente que el Espíritu Santo agarró mi corazón y lo hizo así. Lo exprimió. Y me dolió tanto reconocer todo lo que a Dios le estaba yo ofendiendo, que venía yo manejando, escuchando un audiolibro, y sale el concepto de la oración del pecador, y cuando me doy cuenta tuve que orillarme, porque no podía avanzar, porque yo estaba bañado en lágrimas de tanto dolor que le había causado a Dios. No solamente la oración, sino la verdadera contrición, el dolor de saber que yo he ofendido a Dios una y otra y otra y otra vez, y a pesar de eso, Él me perdonó y me dio vida eterna, porque esto es la vida eterna, que te conozcan a ti. No solo duración, sino calidad. Una vida que tiene un propósito. Les voy a confesar, yo tenía una carrera exitosa cuando conocí a Cristo. Jorge no me va a dejar mentir. Mi ego estaba inflado porque llegué a una empresa. Ya llegó este fulanito que tiene todo este conocimiento y vamos a hacer tantos proyectos y vamos a apoyarnos en él, y enséñame y capacítame y multiplícame. Dice un dicho de la filosofía oriental que que no hay mejor maestro que el que logra que sus alumnos sean más grandes que él. Y gracias a Dios, ya lo digo ahora sin ego, antes era mucho ego, muchos de las personas en las que yo influí en sus vidas ahora tienen puestos directivos y gente que conoce mucho. Pero me di cuenta que eso no es más que vanidad de vanidades, como diría Salomón. Y ahí el punto, la vida con propósito. Llega un momento en que dices: oye, y todo esto en lo que estás trabajando es simplemente cosas que se van a acabar. Mi trabajo era identificar cosas en los procesos para hacerlos más efectivos, más económicos. Pero al final de cosas es, ya sea manufacturar unas flores, manufacturar un teléfono, manufacturar una computadora, o hacer un dispositivo médico. Para hacerlo de mejor calidad y en menor precio, era algo que servía ¿para qué? Para que se fuera a la basura. ¿Cuál es el propósito de la vida ahora? ¿Cuál es el sentido de la vida ahora? Lo que un día Dios me reveló hace cerca de, creo que son 17 años ya. Yo recién me convertí y el Señor me llevó, no sé si en ensoñación, no sé si es una alucín, no sé si era sueño, a ver que Dios me iba a usar para ayudar a otros a encontrar su propósito en la vida. Pasaron 14 años para que yo pudiera entender qué significaba eso. Pasaron 14 años para que yo se pudiera cristalizar. Y de esos 14 años fueron leer muchas veces la Biblia, cientos de libros, y buscar hacer cientos de reportes, y buscar hacer miles de predicaciones. Muchas de esas predicaciones ni siquiera las prediqué, están guardadas en mi disco duro. Pero el punto importante es, ahora que tienes comunión con Dios, tu vida debe tener otro propósito. ¿Cuál es ese propósito? Todos tenemos un propósito general.
La gran comisión. Vayan y prediquen el evangelio. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión. Todos tenemos ese propósito. Pero Dios tiene un propósito particular para nosotros. Al de aquí va a haber algunos que van a ser predicadores, otros que a lo mejor fungen como profetas, otros que tal vez lleven un ministerio a los enfermos, otros que a lo mejor visiten hospitales, otros que quizás vayan a hablarle a los drogadictos. No lo sé, eso ya tenemos que platicarlo con Dios puntualmente, ¿verdad? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué me quieres, Señor? Tú llegas y dices, heme aquí, envíame a mí. Pero todavía no sabemos cómo nos ha de enviar Dios. Y cómo tenemos nosotros que responder. Esta frase de abajo me gusta. Comienza ahora. Que tu oración sea, Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Que tu oración sea, Señor, ¿qué tengo que prepararme? ¿Cómo tengo que prepararme? ¿Qué pasos tengo que dar? Porque quiero ser un titán en tu servicio. Quiero ser un Schwarzenegger espiritual. ¿Pero qué tuvo que hacer Schwarzenegger? Cientos de miles de horas de gimnasio. Y nosotros tenemos que hacer cientos de miles de horas de gimnasio espiritual en estudio de la Biblia, en estudio de la palabra, en observancia de los mandamientos, en oración y en comunión los unos con los otros. Amén. Hermanos, veía yo una ilustración muy padre. Imagínense una caricatura. Una señora en un banco que va a pedir dinero y la cajera no le quiere dar dinero. Oiga, pero ¿tengo o no tengo dinero? Sí, señora, tiene usted en su cuenta cerca de 20 millones de pesos. ¿Por qué no me puedes dar 15,000 pesos? Aquí es, ¿por qué no me lo puedes dar? ¿Por qué no puedo hacer ese retiro? Señora, usted tiene la chequera, tiene la cuenta, pero no me ha firmado el cheque. Necesitamos acción. El regalo está ahí. ¿Alguna vez les han regalado algo y agarran el regalo y lo dejan ahí botado a un lado y que no lo abren? ¿No les da ansiedad por arrancar el papel y sacar el moño y a ver qué hay, a ver qué me regalaron? ¿Cuántos de nosotros podemos agarrar el regalo y decir, sí, gracias, y lo ponemos a un lado y no lo abrimos? Claro, sabemos que en Navidad nos van a regalar calcetines, nos van a regalar tal vez un gorrito, tal vez nos van a agarrar una corbata, y a lo mejor algo que ni me interesa o no necesito. Pero aquí hay un regalo fabuloso, el regalo de la salvación. Y el regalo de la salvación está ahí. ¿Qué necesito hacer? Tirar del moño y abrirlo para disfrutar de él, de esa vida eterna, como diría el expresidente Fox, ahora. Y todo está a la acción, al alcance. Sí, Señor, acepto que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Acepto que tú seas mi Salvador. Acepto que tú vengas y controles mi vida. Acepto que me capacites para caminar en santidad. Acepto que me hagas una nueva criatura. Acepto que me permitas ser hijo tuyo. Juan 1:12 lo dice muy claro, ¿se acuerdan? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado el derecho legal, la potestad de ser hechos hijos de Dios. El regalo más grande es su Hijo, que nos da su perdón, que nos da su salvación, que nos da su vida eterna. No es por 20 pesos más, le hacemos el más grande el combo. No es de que pague 20 pesos más y le doy papas extra y le doy un refresco más grande. No.
Simplemente aceptar a su Hijo es aceptar el perdón, aceptar la salvación y disfrutar la vida eterna. ¿A alguien le gusta el helado? Yo soy fanático del helado. Y cuando agarro un helado, me lo como de 3 bocados. Me dicen, o sea, disfrútalo. Es que así lo disfruto yo. Hay gente que lo disfruta como dándole pequeños lengüetazos al helado, pero después se le chorreando por todos lados. No, yo agarro 3 mordidas y ¡ay, qué rico estuvo! Se acabó. ¿Y qué dice el mexicano? El que acaba primero le ayuda a su compañero. Matanga, dijo la changa, ven, échame un cachito de helado también. Pero ¿quién puede hacer a un lado el helado que más le gusta? Sea de nuez, sea de pistache, sea de, no sé, de fresa, napolitano, del que quieran. ¿No desearían saborear el helado ahora? Como diría Fox. ¿Por qué no disfrutamos la vida eterna ahora? ¿Cuántos estamos esperando a morirnos para empezar a vivir la vida eterna? ¿Cuántos estamos esperando a irnos al tercer cielo para disfrutar del cielo cuando yo puedo tener un pedazo de cielo en mi casa? ¿Cuántos? ¿Y cómo? Ese regalo que Dios nos da es un regalo que salva, es un regalo que restaura, es un regalo que transforma, y todo comenzó con el nacimiento de un pequeño. ¿Se acuerdan los 8 días? Isaías, un niño nos es nacido, un niño nos es dado. ¿Y cuáles son los nombres de ese niño? Admirable, consejero, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Qué vamos a hacer en 10 días? Si quieren celebrar la Navidad mañana, celebran la mañana, no pasa nada. Nos acostumbramos al 25 de diciembre a juntar a la familia. Y a veces la familia inconversa es a la que vamos. ¡Feliz Navidad! ¿Ya sabe lo que significa Navidad? Podemos empezar con esto. Le podemos predicar que en amor Dios trajo a un bebé llamado Jesús, que creció, que se desarrolló, no quedó como niñito Dios, que se fue a la cruz, no quedó crucificado, que fue sepultado, no se quedó en la tumba, sino que es resucitado y fue y ascendió al cielo y está a la derecha del Padre haciendo 2 cosas hermosas. Una de ellas, preparándonos morada para cuando nos toque estar con Él. Y la segunda, intercediendo por nosotros. Amado es mío. Yo ya pagué por Él. Yo sé que viene el acusador y va a decir, pero el amado está bien loco, el amado sigue haciendo tonterías, pero el amado es mío. Ya pagué por Él. Y dijo el Señor Jesús, mis ovejas que Dios me ha dado, nadie podrá quitármelas. Aleluya. Este es nuestro resumen de que tenemos que abrir nuestro regalo. Entonces, si el regalo se tiene que abrir, por favor, ábrelo. El apóstol Pablo nos habla en Corintios de que tenemos el ministerio de la reconciliación y nos da una clave preciosa. Os ruego por las misericordias de Cristo, reconcíliense con Dios. Ese es el regalo. Ábrelo. No es teoría, es invitación. Es un llamado urgente porque los tiempos son malos. Imagínate que llega Jesús y te dice, ese es mi regalo, ábrelo, recíbelo, créelo, vívelo. O Dios extiende sus manos. Ahí está el regalo frente. ¿Te atreverás a rechazarlo? A los que están en redes sociales, ¿te atreverás a rechazarlo? Y déjeme decirlo así, otra vez. Porque hay gente que ha rechazado a Cristo una y otra vez.
¿Verdaderamente nos atreveremos a rechazarlo? No, pero yo ya lo acepté. ¿Tu vida refleja que verdaderamente le has aceptado? ¿O todavía, a pesar de haber aceptado a Jesucristo, seguimos en nuestros delitos y pecados? Esa es la reflexión del día de hoy. Si ya le acepté, ¿puedo seguir viviendo igual que antes? Como diría Pablo, de ninguna manera. Porque la historia fue dividida por Cristo en un antes de Cristo y un después de Cristo. Y tu historia personal y mi historia personal también parten del mismo antes y después de Cristo. Amén. A los que nos siguen en redes sociales, acostumbramos cerrar antes de la alabanza. Me gusta a mí cerrar con alabanza, pero por motivos de copyright, de repente YouTube nos ha censurado algunos videos. Entonces, hoy nos despedimos de ustedes, deseándoles que tengan un fabuloso domingo, que reflexionen, por favor, en esta palabra que es importante para todos nosotros. Que Dios les bendiga. Estamos como comunidad cristiana de Alfredo Tlaquepaque en San Martín de las Flores, calle Porfirio Díaz 43A, en Tlaquepaque, Jalisco. Peticiones de oración 33 44 70 15 81. Los estamos escuchando y que Dios me los bendiga. Denle por favor un like y si puedan, por favor, suscríbanse porque queremos ya empezar a transmitir en vivo, pero nos faltan unos poquitos suscriptores para poder hacer transmisiones en vivo desde YouTube. Dios les bendiga, nos vemos pronto. Espero que la Navidad venga pronto también.